Bueno, solo para contextualizar, el día de hoy, ¿no es cierto?, nosotros tenemos invitado al ministro don Juan Carlos Llobet, ministro de Energía, para poder escuchar al ministro con respecto a los proyectos de esta reforma a la Ley General Eléctrica, una reforma que nos daba cuenta, ¿no es cierto?, la semana pasada el ministerio a través de una presentación bien extensa donde da a conocer que va a estar dividido en tres proyectos de ley, tres mensajes presidenciales, así que ahí nos queda harto trabajo en la Comisión de Energía. Y por supuesto ya queremos comenzar rápidamente entendiendo también que había un compromiso de por medio de que iba a ser el año 2020, el cual se iba a dedicar, ¿no es cierto?, 100% la comisión a poder perfeccionar y hacerse cargo de un sector en lo que es la energía, el sistema eléctrico de nuestro país, que es también la distribución, y que obviamente no solo sobre la base de mejorar la calidad del servicio, sino que además adecuarse a los nuevos tiempos, y también a esta nueva realidad. Chile ha cambiado desde lo que fue el estallido social, esta pandemia también ha dejado al descubierto de cómo hay tantas debilidades en nuestro sistema y en nuestro modelo económico, y por cierto también algunas actividades económicas que son tan importantes de revisar y replantearse de cuál también es el futuro y los desafíos que tiene nuestro país. Sigo rellenando. Lo hace muy bien. Puede cantar si quiere, le hacemos un karaoke. Aquí está nuestro ministro. Hola, Ya, genial. ¿Cómo está? Hola, ministro, ¿cómo está? Gusto saludarlo, bienvenido a la comisión. muchas gracias. Nos acompaña don José Carrasco, por si acaso. Hoy nos atrasamos un poquito. No se preocupe. Saludar también a su asesor, gusto de verlo. Don José Carrasco. Don José Carrasco. Está aquí un gran jurisconsulto que algún día será secretario de comisión en el Congreso. Esa aspiración más honda. Voy a presentar para que lo vean. Oh, no, pero ese es una muy mala señal para don Mario. O sea, Sí. nunca, Yo no dije de esta comisión, yo dije de alguna comisión en el Congreso. Con la estima que le tengo a don Juan Carlos. no. Sugiero, Juan Ignacio, nunca más coordinar con don Mario porque no le va a contestar el teléfono después de esta información. No, el rol de Mario como secretario es insustituible. Yo creo que Juan Ignacio va a partir por otra comisión, de menos vuelo que este. Oiga, Muchas gracias ministro. por recibirnos. No, bienvenido usted a la comisión y también a sus asesores del Ministerio de Energía, y le ofrezco la palabra. Sí, bueno, muchas gracias, Presidenta. Me da gusto ver a todos los miembros de la comisión. Aprovechar de saludar ahora más formalmente al secretario. Bueno, nosotros habíamos estado aquí hace un par de semanas, un par de sesiones atrás, presentamos los trazos gruesos de lo que en su momento llamábamos la ley larga de distribución, ¿no? Que es la segunda etapa de la modernización del segmento de distribución eléctrica. En ese momento le presentamos a la Comisión el plan que nosotros teníamos en mente para avanzar en la tramitación de esta modernización del sector. En su momento les planteamos, si recuerdan, que teníamos nuestra propuesta de avanzar en la tramitación de esta ley separando los contenidos totales de la ley original en tres proyectos distintos, cada uno de los cuales está autocontenido, sus contenidos funcionan bien por sí solos, y surgió una duda muy legítima en la comisión, que era cuáles habían sido las razones por las cuales habíamos propuesto separar la ley en esos tres subproyectos, cuál era el criterio para priorizar el avance de los distintos contenidos de la ley, y quedamos de poder discutir en una próxima comisión ese tema, ¿no? Por cómo la estábamos separando, cuál era la estrategia que teníamos en mente usar para tramitarla. Y preparamos una presentación, Presidenta, que, si usted lo permite, me gustaría que José pudiera profundizar, en la que presentamos precisamente eso, ¿no? Profundizamos en cómo se separaron los distintos componentes del proyecto de ley. En esencia, nuestra propuesta es partir
por lo que hemos llamado la portabilidad eléctrica, que abre espacios de competencia en la distribución y permite a las personas elegir quién es su proveedor, por la vía, acuérdense, de separar la infraestructura de la comercialización. Y en parte importante porque es ahí donde está más o menos el equivalente al 70% del equivalente de una cuenta de un usuario final, ¿no? Es donde vamos a abrir competencia, digamos, en ese espacio. Entonces, si les parece, voy a pedirle a José que presente. No sé si quién puede compartir presentación. ¿Lo tengo que hacer yo eso? Sí. Sí, usted. La mandé por WhatsApp. Sí. Me la mandó por WhatsApp. Pero ¿a quién se la mandó por WhatsApp? ¿Me la mandó por WhatsApp a mí? Yo se la mandé. Ya, perdonen, aquí voy a tener que hacer un segundo. no, Perdón, tranquilo. presidenta. Sí. No, si lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer rápido. Ya, ok. Ya. Avisan. ¿Se lo dejo? Estoy tratando de configurar el... Este ministerio es al revés. Usted, el ministro configura la presentación para que se pueda ver adecuadamente en la pantalla y así el asesor puede hacer una presentación a la comisión. Un segundo. Estoy terminando de cumplir mi rol aquí. Compartir. Espero que se vea bien ahí, presidenta. No sé si Mario se ve bien eso, ¿no? Sí. Perfecto. Sí. Ya. Gracias, ministro. No, cómo no. Faltaba más. Bueno, un gusto saludarlo. Y la idea de la presentación, como bien decía el ministro, es explicar un poco cuál es digamos, cómo se podría desglosar esta gran reforma a la modernización de la distribución y cuáles son las razones y cuáles son los puntos que van a ir en cada uno de los proyectos que, como bien decía la presidenta hace un rato, van a estar tramitándose durante este año. Esto ya lo había mostrado el ministro la sesión anterior. La idea es que sean 3 proyectos: portabilidad eléctrica, calidad de servicio y generación distribuida. En portabilidad eléctrica, la idea central es que todos los usuarios tengan derecho a elegir a su comercializador de electricidad. En calidad de servicio, que perfeccione el mercado y modernice el sector en términos de redes. Y finalmente generación distribuida, y la idea es aprovechar ahí los recursos distribuidos, creación de valor local y reactivación económica. ¿Y por qué los dividimos un poco? Dado que es tan extenso, son tan distintos los temas, de esto no sé si recuerdan a propósito de las sesiones que tuvimos con medidores y después con ley corta, salían muchos temas y nosotros decíamos siempre, bueno, eso lo vamos a tratar en la ley larga de distribución, en la ley larga. Y eran muchos temas, era desde generación distribuida, de la calidad de servicio, de que exista competencia en el sector, competencia tanto en las centrales distribuidas y los servicios que se prestan, como que yo pueda elegir el suministrador de electricidad. Y nos fuimos dando cuenta que para ordenar también la discusión era posible hacerla en forma modular, es decir, tratar los temas un poquito por separado y poder avanzar, y eso nos permitiría también una secuencia en avanzar hacia lo primero, que es lo más importante, que llegue rápidamente esto, ojalá, a las personas, y como se puede ver acá, nos centramos entonces, como decía el ministro hace un rato, en la componente que tiene un mayor porcentaje de peso en la cuenta, que es la componente de generación. Si vemos ahí, esa es una cuenta tipo en Santiago este año, el 71% es generación, un 18% distribución y un 10% transmisión, y un 0,45% es el cargo por servicio público, que es lo que pagamos todos para financiar al Coordinador Eléctrico Nacional, panel de expertos y un estudio de franjas. Entonces, dada esta realidad y dado que la componente de generación es competitiva dentro de las tarifas que pagamos, dijimos, bueno, partamos por ahí porque eso permitiría llegar rápidamente a las familias, sobre todo en una situación actual que es compleja para muchas regiones. Podemos focalizar y juntarlo con otras políticas públicas para hacer una transición
y eso nos permitiría partir más rápidamente por ese lado, llegar rápidamente a las personas y discutir en paralelo y secuencialmente, por ejemplo, el tema de remuneración de las redes o de cómo incentivamos la generación distribuida. Pero creíamos que podíamos avanzar rápidamente en esto sin tener que esperar la otra discusión. Y calidad de servicio, que es la idea de cómo se remunera digamos, la red, cómo nosotros podemos mejorar y hacer más justo el pago de las instalaciones, es más o menos el 18% de la cuenta. Es decir, nosotros separamos la discusión y podemos hacer que lleguemos más rápido con el 71%, bueno, no hay ningún problema para inmediatamente después atacar ese 18% de la cuenta. Y aquí explicar un poco, creo que el diputado Vidal, la sesión anterior, comentó de cómo podía hacer esto modular, cómo se podía trabajar por separado, y quisimos hacer un poco el símil. Afortunadamente las discusiones del año anterior nos da un poco el espacio de que esta comisión conoce bastante bien cómo funciona el sector eléctrico y por lo tanto no es necesario partir desde cero, y todos más o menos saben que en grandes rasgos se divide en generación, transmisión y distribución, ¿cierto? Y cada una de esas modificaciones legales que han habido a lo largo de los años, donde distribución ha sido muy, muy poco tocado, salvo el tema de la ley corta que aprobamos el año recién pasado, cada uno de esos temas es posible trabajarlo por separado. Uno puede hacer este mismo símil con la red de distribución, con los recursos distribuidos que aparece ahí como generación distribuida y con portabilidad. Es decir, podemos avanzar en cada una de las tres materias. Las tres materias tienen que ver con distribución, por cierto, pero es posible avanzar en cada una de ellas por separado y hacer más eficiente y más ordenada la discusión. Es decir, que cada uno de los tres proyectos tenga sus ideas matrices bien claras, en forma tal de que todos los temas sean tratados, pero sean tratados ordenadamente en la discusión, en una reforma que, como bien sabemos, es muy amplia. Y es por eso que viendo ya cada uno de estos tres puntos, cuáles son las razones y tratando de demostrar que efectivamente son modulares y son complementarios, la idea del primero, del de portabilidad eléctrica, es separar definitivamente, que fue un buen paso, fue el que dimos en términos de transparencia y remuneración en la ley corta, pero la idea es poder separar definitivamente lo que es la actividad de redes de la actividad de comercialización de energía, que es lo que está ahí arriba, en el primer monito. Y por lo tanto, y como se hace en buena parte del mundo desarrollado, que la gente pueda elegir, las personas puedan elegir cuál es su suministrador. Bueno, y de esto, si se dan cuenta, problemas que hemos tenido últimamente respecto a las cuentas no han sido respecto a la calidad de servicio, ha sido sino que más bien a temas comerciales, a la factura, a cómo me facturan, cómo es mi relación con los clientes, los tiempos de respuesta, y eso es calidad comercial, no es calidad de las redes. Y eso efectivamente podemos avanzar ahora, porque no hay necesidad de que estemos hoy en un mundo tan atrasado respecto a tener juntos y tener en forma monopólica una actividad que no lo es. En el segundo punto está el gestor de información, que es esencial para que pueda haber competencia, y por lo tanto también creemos que tiene que partir lo antes posible, junto con la habilitación de las personas de poder elegir. Y finalmente esto tiene que ir de la mano con una modernización de las licitaciones de suministro, esquema que ha sido exitoso, ha sido ampliamente reconocido, pero si es que vamos a armar esta posibilidad de elegir, bueno, tiene que hacerse una adecuación para que de todas formas tengamos el resguardo de que las instalaciones y la energía va a ser suficiente, porque la distribución de electricidad, sea la parte competitiva o la parte de red, es un servicio público, por lo tanto tiene que estar permanentemente garantizado. No podemos decirle a las personas que porque no eligió no va a tener electricidad. Esto es un poco el resumen de lo anterior, y la idea es ver cómo eso es perfectamente modular con cuando hagamos el tratamiento del proyecto de ley de calidad de servicio. Acá son tres ejes los principales que ya los mostramos la vez anterior. Primero, tener un plan de calidad de servicio, un plan de largo plazo de calidad de servicio, y que de esa forma tanto las personas como las empresas puedan saber qué es lo que viene, no en los próximos 2 o 4 años, sino que puedan saber los próximos 10 o 12 años. Es decir, vamos a avanzar hacia allá, pero también cómo vamos a avanzar hacia allá. Probablemente ustedes sepan que en la política 2050 está, por ejemplo, un número de horas de interrupción objetivo, pero en ninguna parte tenemos, ni en la Comisión Nacional de Energía, ni en el Ministerio de Energía, cómo vamos a ir avanzando hacia mejorar esos índices de desempeño de interrupciones, por ejemplo. La idea es entonces
que eso esté claro, independiente de los gobiernos, sino que existe un plan macro de largo plazo que se pueda ir cumpliendo, lo que entrega certeza a la ciudadanía y a las empresas en sus inversiones. En segundo lugar, compensaciones. También hemos visto que cada vez es más importante la energía eléctrica en las casas, en los hogares, y por lo tanto es importante tener un marco claro, tanto para las personas como para las empresas, cuáles son los costos de no proveer el servicio. Y la idea es actualizar un poco el mecanismo de compensaciones. Eso ya se hizo con generación y transmisión, pero no se ha hecho con distribución. La idea, por lo tanto, es tener ahí también certeza de qué es lo que pasa. Y estamos incorporando algo adicional, que es una compensación extra o adicional o extraordinaria en caso de fallas que duren mucho tiempo o que impliquen que un cliente permanezca mucho tiempo seguido, digamos, sin energía eléctrica. No es lo mismo fallar 12 horas en el año, pero fallar 1 hora cada mes, que fallar 12 horas seguidas, por ejemplo. Eso probablemente tiene consecuencias mucho peores para las personas, y por lo tanto creemos que es importante distinguir esas dos situaciones. Y finalmente, la discusión que más le gusta a los académicos, que es la remuneración de la empresa eficiente, de cómo se hace el modelo de remuneración. Nosotros creemos que es importante discutir eso, pero como decíamos antes, eso es un porcentaje que va entre el 15 y 20% de la cuenta, y por lo tanto creemos que puede ser una discusión donde nos tomemos un tiempo, donde discutamos el modelo, pero que venga inmediatamente después de atacar el gran porcentaje de la cuenta final para que lleguen beneficios rápidos a las personas. Eso un poco, en esta lámina está el resumen de eso. Y finalmente, la parte de generación distribuida, como ven, en los dos primeros temas se ve que son complementarios, pero no necesariamente, digamos, tan entrelazados como para no poder avanzar por separado. Y finalmente, generación distribuida, que es cómo aprovechamos los recursos que tenemos como país para incentivar todos los servicios distribuidos que podamos tener. Generar valor local en cuanto a la activación económica. Creemos que eso también es particularmente importante ahora en un contexto de una economía deprimida. En el segundo punto, lo que aparece ahí como unas torres grandes y una torre más chica es hacer una coordinación adecuada entre las redes de transmisión y las redes de distribución. Hoy esa coordinación no está siendo exitosa justamente porque tenemos un marco legal ahí un poco rígido, e impide, digamos, que se generen eficiencias, retrasa proyectos, y la idea es poder solucionarlo a través de este proyecto. Y finalmente, la idea es permitir a través de este proyecto también que se habiliten proyectos pilotos justamente para probar nuevas tecnologías y permitir también la creación de valor local. Hoy la normativa es un poco curioso, ¿no? Cuando tenemos un contexto de tantos cambios tecnológicos, para poder incorporar un cambio tecnológico necesita una norma. Si no existe una norma, es un poco como el huevo y la gallina. Lo que hemos visto a partir de regulación comparada es que en general, dado en este contexto de evolución tecnológica, se permiten proyectos pilotos y en caso que sean exitosos, bueno, después incluso pueden ser incorporados en el caso que sean actividades de red, a la tarificación de las empresas. En caso que sean actividades competitivas, pueden ser desarrollados ahí por los propios empresas o proponentes, pero la idea es que ahí en conjunto con las universidades y las empresas podamos tener eso habilitado. Este es un poco el resumen de ese último proyecto, y finalmente este es un mapeo de cuáles son los temas que van en cada uno de esos proyectos. La idea era tratar de mostrarles y explicar ahora que se puede avanzar, que son distintos. Digamos, todo esto para nosotros comprende lo que es una gran reforma a la distribución, pero son temas que son modularmente distintos, y el hecho de separarlos nos va a permitir, primero, avanzar más rápido en lo más importante para las cuentas de las personas, y segundo, permitir ordenar un poco la discusión en un tema que abarca tantos tópicos diferentes. Esa es la presentación. Sí, claro. Muchas gracias. Ministro, no sé si quiere agregar algo. No, yo creo que es una presentación, la habíamos revisado, una presentación que resume bien lo que queríamos transmitir, y quizás voy a dejar de compartir pantalla para que podamos volver a vernos las caras. Si a usted le parece, podemos, no sé, abrir la discusión, podemos volver a poner alguna lámina si nos sirve como telón de fondo para tener la conversación. Y si usted me permite, presidente, en algún momento, después quizás de abordar este tema, me encantaría contarle a la comisión
es algo que lanzamos ayer de una tarifa especial eléctrica para calefacción, que puede ser una gran solución en la zona centro-sur del país. Es una cosa que hemos logrado terminar de materializar en los últimos días, pero creo que es importante que los miembros de la comisión la conozcan, sepan cómo funciona, porque es una cosa que ojalá tenga un impacto positivo y yo creo que es clave que ustedes lo conozcan también. Pero digo eso para poder hablarlo después, ¿no? Porque es importante. Sí, de hecho lo teníamos presente para que al final de la sesión se pueda referir a esta baja de las tarifas de electricidad en estas 10 comunas a lo largo de nuestro país. Entendemos que está enfocado en la zona sur, pero con el objetivo de poder reducir también la calefacción a leña. Así que es bien interesante también esa mención por parte de ustedes. Ofrezco la palabra sobre la presentación del Ministerio de Energía. Ministro, yo voy a volver a lo mejor a preguntar algo más bien procedimental. ¿Por qué dividirlo en 3 proyectos y no avanzar en una gran reforma? Sí, nosotros, Presidenta, creemos que los 3 proyectos como uno solo, integrados en un solo proyecto de ley, tienen un nivel de ambición, digamos, de alcance y de complejidad que podían hacer difícil que alcanzáramos a tramitarlo completo en los plazos que se necesitan para que esto sea ley de aquí a fines del próximo año. En mi humilde experiencia, a mí me pasó en el gobierno anterior que estuve en el Ministerio del Trabajo, por ejemplo, en la recta final, y no sé, hicimos un proyecto de ley, por ejemplo, de sala cuna universal, que era muy importante, pero era complejo, ambicioso y a pesar de todos los esfuerzos de trabajo prelegislativo que hicimos, era un proyecto en el que había un consenso muy amplio con todas las bancadas de oposición, digamos, los principios ordenadores. Se hizo mucho trabajo, no alcanzamos a terminar de tramitarlo al final del proyecto del gobierno y la verdad es que todo ese trabajo quedó en nada, porque razonablemente cuando cambia un gobierno los énfasis cambian, no la motivación principal, pero los énfasis pueden cambiar y al final se parte a veces desde cero. Entonces nosotros creemos que podemos tratar de generar un consenso amplio, quizás en uno o en 2 de los componentes de la reforma completa. Ojalá de los 3, ¿no? Pero creemos que es mejor para el país, para la gente, convertir en ley 1/3 de la reforma que avanzar en 1/3 la tramitación de toda la reforma y que nada se traduzca en ley, porque corremos el riesgo de que todo el esfuerzo que hagamos juntos con ese avance que al final quede en nada y se eche, digamos, a usar una expresión coloquial, a saco roto cuando se abra un nuevo periodo. Y creemos que eso sería una mala manera de invertir el tiempo de la Comisión y del Ejecutivo. Esa es la razón principal, Presidenta. Diputado Vidal me ha solicitado la palabra. Gracias, Presidenta. Sí, yo planteé también la misma pregunta. Y revisando los documentos que nos hizo llegar el Ministerio y revisando la presentación, confieso que me he ido allanando a la idea. Creo que podría no ser una mala idea, pero a mí todavía me falta, no sé si el ministro tendrá la respuesta ahora o es algo de conversar, pero me falta poder comprender cuál es la planificación, cuál sería la carta GAN, al menos de las expectativas del gobierno. Entendemos que esto va a ir dependiendo de una serie de factores que también pasan por nosotros, pero ¿cuál sería la expectativa de en qué plazo estuvieran despachadas las 3? ¿En qué momento al menos la primera, que sería esta de portabilidad? Porque, claro, si bien podría ser que no se tramiten todas juntas, lo óptimo y lo necesario es que en el corto plazo, en el mediano plazo, podamos tener despachados los 3 proyectos, para que exista esa reforma integral del sistema de distribución de la cual se ha esperado por décadas. Eso es lo primero. Entonces, eso es lo primero. Como si creo que podría no ser una mala idea. Me gustaría ver cómo sería la planificación de la tramitación de los 3 proyectos. Y lo segundo, más en particular respecto de la propuesta, voy a abrirla, que la tengo aquí al lado de una ventana, me interesa entender cómo el proyecto de portabilidad se hace cargo en las tarifas. Perdón por el ruido, pero ¿cómo se hace cargo de las tarifas? En el fondo, se pasa al sistema de comercialización a través de la portabilidad, pero con las mismas tarifas con contratos que tenemos vigentes actualmente, o el gobierno también se allana a través de los mecanismos que tiene hoy día el Ministerio
de poder modificar, por ejemplo, el tamaño necesario para poder optar a ser cliente libre y no cliente regulado, y de esa forma, en el fondo, acelerar la posibilidad de que se vaya generando competencia y que el mercado vaya generando estos comercializadores, al menos con clientes ahora quizás no residenciales, pero sí pequeños clientes que hoy día todavía no pueden optar a eso, sino que están en el mercado regulado, porque ese puro paso o una transición que vaya desde lo reglamentario, desde lo que puede hacer el ministerio sin necesidad de una ley, va a ser un muy buen acelerador para que nosotros tramitemos la ley lo más rápido posible, porque ya se va a estar implementando y se van a estar generando esos comercializadores y los clientes van a poder estar optando a ese nuevo mecanismo, por lo tanto va a ser necesario irlo regulando. No sé si lo tienen considerado, pero si nosotros pudiéramos pasar hoy día a mercado spot a todos los clientes, los precios de las tarifas que estarían pagando serían hasta la mitad de lo que se está pagando hoy día, porque los contratos posteriores han sido mucho más baratos. Entonces no sé cómo conversan esas dos realidades. Ofrezco la palabra, gracias diputado Vidal, diputado Kuchel, ¿no? Don Mario. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto que sí. Gracias, presidenta. Quisiera saber, en esta nueva figura del comercializador que fue tan conversada en la ley corta que se tramitó el año pasado, ¿cuál es la pretensión del proyecto? Si es una comercializadora como las que vimos en el modelo español, que puede llegar al cliente final domiciliario, o son comercializadoras que llegan, como decía hace unos minutos atrás don Pablo, primero a mercados algo más acotados para posteriormente ir ampliándose a mercados más generales. ¿Qué estructura normativa han escogido para esta figura que en el mundo académico es tan discutida y tan esperada? Eso, presidente. Gracias, don Mario. Ministro. Gracias, presidenta. Respecto de los plazos de tramitación, entendiendo que uno tiene aspiraciones de plazos, pero que no controla, ¿no? Y eso lo sabemos tanto el Ejecutivo como el Congreso. A nosotros nos encantaría, ojalá, poder septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 5 meses, eventualmente enero, entendiendo que el año legislativo termina más bien a fines de enero que a fines de diciembre, cuando termina el año calendario. Y poder iniciar la tramitación de los otros proyectos a continuación de ese, ¿no? Y si hacemos eso, dado que este es el más complejo probablemente de los tres, nosotros debiéramos ser capaces de pasar al Senado, digamos en enero o en marzo con este primer proyecto e iniciar ahí la tramitación del segundo. Nosotros tenemos un cronograma que podemos compartirles después, pero que debiera permitirnos llegar con los 3 proyectos tramitados hacia fines del próximo año. Una alternativa que podemos conversar también es que eventualmente alguno de los 3 proyectos, por ejemplo el de generación distribuida, entrara por el Senado, ¿no? Nosotros el compromiso que tenemos con esta comisión fue tramitar la ley larga empezando por la Cámara. Y entendemos que si dividimos la ley en 3 partes, lo consistente con ese compromiso es iniciar las 3 partes por acá, ¿no? Y ese es como el caso base. Pero entendiendo que tenemos ese compromiso, también podríamos eventualmente juntos explorar la opción de entrar con el proyecto 1 por acá, entrar por el proyecto 2 por acá cuando el 1 pasa al Senado, y habiendo tramitado en paralelo, perdón, no estoy con la voz muy buena, perdóneme, presidenta, haber tramitado uno de los componentes en paralelo por el Senado y que después se crucen, ¿no? Pero para ser bien concreto, este primer proyecto de portabilidad nos encantaría poder despacharlo de la sala, perdón, de la Cámara este año. Eso es lo que nos gustaría y creemos que lo podemos hacer. Tendríamos que definir un buen cronograma de invitados, un listado de invitados y un cronograma de sesiones de invitados que la acordemos bien, porque eventualmente uno podría tener un listado muy, muy largo de invitados. Tenemos que hacer un buen proceso de elegirlos, de seleccionarlos y de planificar bien eso. Respecto de los contenidos, no sé si quiere que nos quedemos en este tema, presidenta,
Sí, lo que pasa es que... Y vamos a los otros porque son de naturaleza un poco distinta, entonces... Sí. Solo quizás hacer como una reflexión, bueno, con respecto al tema de los invitados, eso ya es facultad de la comisión y nosotros lo podemos resolver, ojalá que no quede nadie afuera, siempre y cuando, ¿no es cierto?, vengan a aportar para el debate democrático de este proyecto de ley. Pero por otro lado, justamente esto de los tiempos me genera un poquito de ruido porque si bien es cierto, vamos a estar con una proyección un poco más de lo que yo me esperaba con la tramitación de este primer proyecto, es muy probable que a lo mejor no alcancemos a tramitar la totalidad de estos 3 proyectos, que era parte, ¿no es cierto?, del compromiso del Ejecutivo. Y ese que está a la cola, claro, no deja de ser importante, y por eso como más bien esa es la preocupación de la comisión. Pero si podemos establecer un calendario estricto de quien también sea el próximo presidente, yo creo que podemos también acotar los tiempos para que esto pueda salir en este periodo, que yo creo que eso es lo importante, porque esa es la señal y ese fue el compromiso que se asumió con la ciudadanía. Sí, Presidenta, no sé si solamente va a efecto de ir intercambiando opiniones. No quiero que se me malentienda. Yo cuando doy los lineamientos de los plazos que nosotros tenemos en mente, es lo que yo creo que realistamente podríamos lograr hacer. Pero quizás lo que podemos hacer, si a usted le parece, es que, no sé, a lo mejor el equipo del ministerio, con el secretario, digamos, con algunos miembros de la comisión y nosotros, vayamos al calendario semana a semana y hagamos una planificación bien detallada y a lo mejor alcanzamos a proponernos, a acordar juntos un cronograma que nos permita tramitar las 3 leyes lo que queda. A mí eso es lo que más me gustaría también. Yo más bien lo que hago es una constatación de realismo, pero a lo mejor estoy siendo más pesimista y a lo mejor somos capaces de avanzar en los 3 proyectos en los plazos que nos quedan y yo creo que eso cumpliría con lo que todos queremos, ¿no? A mí me encantaría ir todo lo rápido que se pueda para hacer esto bien, que es lo que creo que todos queremos hacer. Así que... Perfecto. Ya ahí con don Mario y también con los diputados vamos a pedirle a Juan Ignacio quizás que nos pueda hacer el puente con el ministerio para que podamos tirar ahí algunas líneas y hacer una proyección de más o menos el calendario que se podría establecer. Perfecto. ¿Ya? Respecto me parece perfecto, Presidenta, hagámoslo así. Respecto de la segunda pregunta del diputado Vidal respecto de la transición. Voy a, con su permiso, compartir una lámina de la presentación que hicimos en la sesión anterior, donde describimos el proyecto de ley. Lo que muestra esta lámina es la cantidad de energía en el eje vertical, en terawatt por año, y los distintos años en el tiempo en el futuro. Las barras azules son la energía contratada. Eso significa que son la suma del volumen contratado para cada año, la suma de todos los contratos que se licitaron en el pasado desde la CNE para adjudicar energía entre las generadoras y las distribuidoras que le venden a los clientes regulados. ¿Ya? Entonces, estas barras azules los próximos 2 años suben porque entran contratos nuevos que se adjudicaron en el pasado. Acuérdense, solamente a modo de paréntesis, ¿no es cierto? La CNE cada cierto tiempo hace licitaciones de suministro en que las generadoras ofrecen energía para venderle a los clientes regulados a través de las distribuidoras. Esos contratos en general se adjudican para empezar a entregar energía, digamos, 5 años después de la licitación, y esos contratos han sido esenciales para que las compañías generadoras tomen esos contratos, tengan ese compromiso de venta de energía futura y con esos contratos obtengan financiamiento, aporten capital y construyan la enorme cantidad de proyectos de energía renovable, la mayoría que estamos desarrollando en Chile. O sea, la base es uno de los pilares esenciales del desarrollo de energías renovables que tenemos en Chile, son estos contratos de suministro a largo plazo. Entonces, estos contratos, en la medida que empiezan a entrar en vigencia y que fueron adjudicados, la última licitación que se hizo fue el año 2017, ¿no es así? Esos contratos de suministro empiezan a entrar los últimos en el año 21 y 22, y después a partir de ese año lo que ocurre es que los contratos más antiguos empiezan a vencer.
y por lo tanto la energía contratada en los contratos empieza a caer, a caer, a caer y así sucesivamente hacia adelante. Y aquí lo que va pasando en el fondo de esta barra azul es un portafolio, llamémoslo así, de distintos contratos a distintos precios con distintos plazos y horizontes de duración. De hecho, los precios de esos contratos van, si mal aquí me pueden refrescar la memoria, pero van desde $35 el más barato, $34 el más barato, a ciento y tantos dólares el más caro, que en general los más caros son los más antiguos. Y por eso en algún momento cuando discutimos otros temas en el pasado, uno ve que la curva en el futuro empieza a bajar porque empiezan a vencer los contratos caros y entrar los contratos más baratos, y ese promedio va tendiendo a bajar. Pero aquí no hay, en este gráfico que estamos mirando, no está el precio, solamente es el volumen. Entonces, las barras azules es el volumen contratado entre las generadoras y las distribuidoras. Ahora, la línea verde que se ve aquí es la proyección que tenemos de cuál va a ser la demanda de los clientes reguladas en el tiempo y va creciendo a cierta tasa. Entonces, si ustedes se fijan, este año los contratos de las generadoras con las distribuidoras le permitirían a las distribuidoras comprar, digamos, 45 terawatt año y la demanda está más o menos en 30. Por lo tanto, cuando hablamos de sobrecontratación nos referimos a eso, ¿sí? Las distribuidoras le están comprando a las generadoras en el marco de todos esos contratos más o menos un 70% de la energía que esos contratos consideran. ¿Bien? Y esa sobrecontratación va a aumentar un poco en los próximos años en la medida que entran contratos nuevos y después se empieza a achicar en la medida que los contratos empiezan a vencerse y la demanda sigue creciendo. Entonces, en estricto rigor, para respetar esos contratos que han permitido desarrollar las centrales, uno podría liberalizar, y perdón este paréntesis, diputado Vidal, pero es bueno para contextualizar antes de responder su pregunta. En estricto rigor uno podría decir, nosotros vamos a liberalizar la comercialización recién en el año 2026, porque recién ahí la demanda de los clientes regulados va a ser más que lo que ya está contratado con las compañías generadoras, porque la demanda supera a la oferta, digamos así. Pero nosotros, entendiendo que tramitar hoy día una ley para que tenga efecto en los clientes finales recién en 5 años más o en 6 años más, lo que estamos proponiendo es una estrategia de transición que permita compatibilizar dos objetivos que son muy importantes. Primero, respetar esos contratos de suministro que han sido esenciales para el desarrollo de las centrales, que tienen asociado financiamiento, etc. Y por otro lado, entregar los beneficios de la apertura, de la liberalización de la comercialización a los clientes relativamente pronto. Entonces, lo que estamos proponiendo, y esto es una cosa que se definiría después en detalle en un reglamento, pero sería definir ciertas comunas, ciertos lugares en los que nosotros liberalizaríamos la comercialización tan pronto se promulgara la ley o en un plazo muy corto después de eso, y serían lugares donde el impacto de liberalizar la comercialización sería muy positivo, pero el nivel de energía que esas comunas consumirían sería como porcentaje de toda la demanda del país relativamente bajo y por lo tanto el efecto en los contratos de suministro con la generadora sería muy reducido. Para usar algo que usan mucho en la jerga del sector eléctrico, el desfonde, ¿no es cierto?, de esos contratos sería muy, muy pequeño. Y lo que nosotros hemos pensado, hemos analizado distintos criterios, creemos que 2 criterios que podrían ser razonables de ocupar sería, primero, liberalizar la comercialización en comunas que tengan niveles de contaminación atmosférica muy alta. ¿Por qué? Porque esa contaminación en la zona centro-sur se genera sobre todo por la calefacción a partir de leña y la electricidad más barata a la que podrían acceder esas familias con la comercialización les permitiría reemplazar la leña por electricidad, calefaccionarse a un costo más o menos equivalente sin generar efecto en la contaminación. Todas las comunas que están en esa lista de ahí representan, por otra parte, un porcentaje relativamente bajo de la demanda total de energía de los contratos, por lo tanto el impacto en esos contratos sería bajo. Y otro criterio que uno podría usar, nosotros analizamos muchos posibles, es las comunas donde están hoy día las centrales a carbón. Nosotros estamos acelerando
el cronograma de retiro de las centrales a carbón, que como ustedes saben están concentrados hoy día en 5 ciudades, que son Tocopilla, Iquique ya no, porque ya la única central que había en las afueras de Iquique ya se cerró. Tocopilla, Quinteros Puchuncaví, Coronel, Mejillones y Huasco. Coquimbo yo creo que ahí está por error, no sé por qué está en esa lista. Pero en esas ciudades, en esas comunas, están alojadas todas las centrales a carbón. Y si ustedes se acuerdan, existe una ley que se llama la Ley de Equidad Tarifaria, que lo que establece es que las comunas que alojan o donde están ubicadas las centrales a carbón tienen un beneficio en la tarifa de la electricidad, tienen un descuento, pagan una cuenta de luz, digamos, más barata, porque tienen en su comuna las centrales a carbón. Entonces, en la medida que nosotros vayamos retirando las centrales a carbón de esas comunas, la cuenta de la luz de esos habitantes de esas comunas va a subir, porque van a perder el beneficio que les da la ley de equidad tarifaria. Entonces, creemos que liberalizar la comercialización en esas comunas donde se retiren las centrales a carbón es una manera, de nuevo, de darle una mano y un alivio a esas familias que de otra manera tendrían el impacto negativo por el retiro de las centrales a carbón. Y de nuevo, entonces el impacto es en población muy sensible, nos permitiría ser visible y tangible los beneficios de abrir la comercialización, pero de nuevo con un volumen de energía que no dañaría sustancialmente esos contratos que son la base con la que se ha desarrollado todo el potencial renovable del país, ¿no? Es una respuesta un poco larga, diputado Vidal, pero permite mostrar la tensión que tenemos que ser capaces de ir resolviendo con esta tramitación. Presidenta. Diputado Vidal. Tengo anotada la pregunta del secretario, pero quizás nos quedamos en este un segundo y después volvemos, ¿no? Para no interrumpir. No sé, ministro, si puedo volver a la lámina anterior. Quisiera plantear el contraargumento de lo que usted plantea respecto de esta barrita azul, porque en la práctica la barrita azul que queda por sobre la línea verde hoy día es una capacidad instalada que igualmente se está comercializando, solo que a precios distintos a los contratos con los cuales esas empresas se comprometieron a generar ese volumen. Y que hoy día esa venta en el mercado spot es a un precio mucho más bajo que el precio que originalmente esos contratos se firmaron, pero hace algunos años atrás se dio el escenario al revés, donde el excedente que las empresas tenían por sobre la demanda lo estaban vendiendo en el mercado spot a precios más altos incluso que lo de los contratos. O sea, es parte de la apuesta que significa este mercado de generación abierta, y que a mí lo que me preocupa en la transición es que no se le genere el traspaso de ese beneficio lo más rápido posible a los clientes. Porque si hoy día esta transición que podría empezar a ocurrir entonces para el resto del país, porque entiendo las razones para poder priorizar las comunas que usted indica, pero para que le llegue esto a los grandes centros urbanos, por ejemplo, del país, a Santiago, a Valparaíso, a Gran Concepción, tendrían que esperar hasta el año 2026, siendo que perfectamente buena parte de esos beneficios podrían llegar antes si es que las comercializadoras pudieran operar con un volumen mayor de clientes que pudieran optar a ser clientes libres y no clientes regulados. Porque hoy día todos esos clientes regulados están pagando el precio de los contratos antiguos. Y yo entiendo que en el fondo ahí tenemos que encontrar un equilibrio, porque entiendo también el financiamiento de los proyectos originalmente estaban sobre la base de ciertos contratos, pero el mercado cambió, y no puede ser que solo el mercado cambia y beneficia a las empresas cuando en favor de ellos, pero cuando el mercado cambia en favor de las personas, ahí no. Yo creo que esta modificación a la regulación debería llevar consigo un impulso mayor, una exigencia mayor a las empresas a traspasar los nuevos costos de la energía a los clientes, y lo más rápido posible. Este yo diría que es el corazón de la discusión que vamos a tener que tener respecto de la transición. Yo cuando muestro el gráfico y digo 2026, es el extremo, ¿no es así? Porque los contratos nunca están despachados al 100%. De hecho, la Comisión Nacional de Energía va licitando contratos nuevos y nuevo volumen de energía, de manera tal de que siempre haya una holgura entre la demanda real y la oferta que está en los contratos. Entonces,
Entonces uno puede decir a lo mejor el 30% de sobrecontratación, a lo mejor es mucho, pero tampoco es cero, ¿no es así? Entonces, es parte de la... Yo digo 2026 cuando muestro el gráfico, porque ahí es donde se hace, valga la redundancia, va gráficamente claro que la demanda supera a la oferta, pero en estricto rigor, probablemente en 2025, incluso antes, ya hay espacio para empezar a liberalizar. Entonces, si uno piensa en 2024 y estamos en el 20 y terminamos de tramitar en el 2021 y uno hace una transición con ciertas ciudades, o sea, los plazos empiezan a calzar, ¿no? Pero aquí a todos nos gustaría, a mí también me gustaría que la baja de contratos de precios de energía se traspase lo más rápido posible a los clientes, pero el sistema eléctrico chileno ha sido capaz de desarrollar energía renovable que ha permitido que bajen los precios precisamente porque ha tenido en el pasado contratos que tenemos que honrar. Ahora, y eso lo tenemos que hacer de buena manera y diseñar una buena transición. Y esa es la atención que vamos a tener que en el curso de la tramitación ir resolviendo. ¿Cómo compatibilizamos bien esos dos objetivos? Sí, no sé, Presidenta José le gustaría complementar, si usted lo permite. Sí, por supuesto. Don José. Gracias, Presidenta. No solo dos cosas. Una, que en el resto del mundo, al menos la experiencia comparada, esto ya lleva como 20 años en todas partes, digamos, los países desarrollados, igual la gente se cambia, pero en unas tasas que no son ni cercanas al 90 o 100%, más bien andan por el orden del 50%. Es decir, incluso si yo doy la posibilidad de que todos puedan cambiarse, que eso es lo que estamos haciendo en el proyecto, todos podrán elegir a su suministrador, más o menos la mitad se cambia. Y lo otro que es importante... Y gradualmente, además, no el primer día. No el primer día, es muy, muy gradual. O sea, de esto si nosotros pensamos donde podemos elegir, que son los celulares y qué sé yo, en general, contratamos uno y después permanecemos más o menos en lo mismo con otros servicios que sí son hoy competitivos. Y lo otro también, que planteamos una transición por zonas, independiente de la velocidad, justamente porque la implementación, ya lo aprendimos un poquito con medidores, la idea es que sea ojalá ordenada, ir probando cómo se va haciendo, y porque el gestor de información también va a ser un ente nuevo, entonces la idea es que comience en ciertas zonas justamente para que no nos pase un gran proyecto que de un día para otro sea como una implosión en el sistema, y tratar de hacerlo ordenadamente y ir aprendiendo. Tomamos el ejemplo un poco de lo de la reforma procesal penal, ¿no? Porque esa fue también por regiones. Eso. Quizás, José, responder la pregunta del secretario respecto ¿te acuerdas de la experiencia comparada, en el fondo? ¿Cuál es el modelo de comercializador que tenemos en mente? Sí, y de esto preguntó el secretario, si es que se llegaba al cliente final. Nuestra idea, y creo que lo dijimos en la sesión anterior, es llegar inmediatamente al cliente final. Es decir, en las zonas, o dependiendo cómo se defina la transición, no ir bajando por límite de potencia, que son propuestas que han salido, porque eso llega a muy pocos clientes y es mucha energía. En cambio, si yo llego rápidamente al cliente final, beneficio rápidamente a las personas y no sé, muchas personas pueden consumir lo mismo que una gran empresa. Para nosotros es más importante ir liberalizando y llegar rápidamente a los clientes. Y ese es un poco el modelo que queremos hacer con el gestor de información. Depende de la parte del mundo cómo lo han hecho, pero para nosotros era importante que fuera un ente independiente que sirviera de plataforma tanto a los que ofrecen como a los clientes, de forma de tener las ofertas y las comparaciones claras para los clientes, sin enredo, y estandarizadas y en forma transparente, y eso es un poco lo que buscamos perseguir con este proyecto. Señor Vidal. Diputado Vidal. Está mudo. Sí. No, yo no voy a hacer más doble clic aquí porque comparto que parte de la tramitación vamos a tener que revisarlo muy, muy, muy en detalle, pero efectivamente este es uno de los temas. Y a propósito de la mención que hacen sobre los medidores, efectivamente ahí el problema con los medidores es que la gente conoció la nueva tecnología y los beneficios teóricos de la nueva tecnología, pero no los beneficios directos, dado que no estaba la infraestructura regulatoria que ahora tenemos que crear. De hecho, yo lo mencioné hace un par de semanas en la sala, a propósito de todo el problema en pandemia. Qué interesante habría sido para Chile haber tenido un buen sistema de monitoreo, control y gestión de la energía inteligente, bien hecho, y con beneficios del bolsillo. Entonces yo diría aquí, ojo, que puede ser una oportunidad. Puede ser una oportunidad que el traspaso
permita que la gente haga el cambio, ese que mencionaba recién, que el 50% en algunos casos habría que revisar esos detalles, pero que la gente quiera cambiarse, que la gente vuelva a confiar en el sistema eléctrico y que eso le traiga un beneficio directo, está asociado también a cómo le hacemos un traspaso de los precios actuales de la energía a contratos que quedaron, estos contratos envejecieron mal, envejecieron con precios que no se condicen con lo actual, con precios de los combustibles que no eran los precios actuales. O sea, hay una serie de consideraciones que habría que ver cómo se puede hacer una actualización a la baja. Pero quiero agregar una pregunta sobre lo que acaba de mencionar del gestor de información. No entiendo bien el detalle. ¿A qué se refiere específicamente con el gestor de información? ¿Es algo parecido al rol que tiene hoy día el coordinador eléctrico, pero respecto de los clientes? O lo que conversamos alguna vez sobre la posibilidad de que la tarificación y control de las personas no pase, porque a mí me preocupa mucho que el comercializador asuma también el rol de cobrador. Me gustaría que esa fuera una entidad distinta y que el comercializador asume el rol de comercializar, ser el trader, pero el que le cobra pudiera ser una entidad que nos dé garantías, que esté regulado, que sea autónomo, un poco lo que hace la comisión, el Coordinador Eléctrico Nacional, que a todos nos da garantías de su profesionalismo y seriedad en la pega que hace. Entonces quiero entender un poquito eso del gestor de información. Ministro, ¿va a mostrar alguna otra cosa para dejar de compartir pantalla para verlos a todos? Sí, Bien. perdón, es que es tan bonito este gráfico que... Déjeme ver si hay algo que pueda ayudar a lo del gestor de información. Perdone, pero es que yo creo que puedo aprovechar que estamos aquí y... No, yo creo que hay algo... Aquí está lo del gestor de información, perdone. Sí, obvio, está bien. A ver, quizás lo primero antes de entrar a esta lámina es que nosotros lo que hacemos en este proyecto de ley, en esencia, es que separamos dos roles que hoy cumple una sola compañía, que es la distribuidora, ¿no? Que es la provisión de información, la provisión de infraestructura, o sea, invertir en toda la infraestructura física, y ser el comercializador, el que compra y vende la energía. Y eso lo vamos a separar, vamos a dejar a la compañía distribuidora como el proveedor de infraestructura solamente, y vamos a abrir la comercialización a la competencia. Ahora, para que la competencia funcione, uno de los principios esenciales es que los distintos competidores que quieren ofrecerle servicio a los clientes tengan acceso equitativo a la información. Porque cuando un competidor tiene acceso asimétrico a la información de los clientes, la verdad que la competencia no funciona bien. Entonces, hoy día, por ejemplo, las distribuidoras tienen toda la información de sus clientes, saben cuánto consumen, con qué estacionalidad consumen, saben, por ejemplo, su comportamiento de pago, lo que es muy importante para efectos de entender el riesgo crediticio que tienen los distintos clientes. Entonces, toda esa información respecto de los clientes, para que la competencia de verdad funcione, tiene que estar disponible en igualdad de condiciones para todos los potenciales oferentes o comercializadores. Entonces, la experiencia internacional lo que muestra es que eso ha funcionado bien cuando esa información la gestiona un tercero. La información de los clientes la gestiona un tercero independiente que pone esa información, primero la pone a buen recaudo, o sea, la cuida, porque hay información confidencial de los clientes que hay que cuidar y manejar con cuidado. Pero además la pone a disposición de los competidores en igualdad de condiciones. Entonces nadie tiene una ventaja a la hora de acceder a un potencial cliente. Todos tienen acceso a esa información de manera equitativa, ¿no? Como diría un economista, reduciendo las asimetrías de información en el mercado. Y aquí había dos diseños posibles, que nosotros los analizamos internamente. O sea, en teoría había muchos, pero había dos que tenían cierto sentido explorar más a fondo. Uno, que ese rol de gestor de información independiente fuera el coordinador eléctrico, y otro es que fuera un ente nuevo, licitado, independiente, que se dedicara y que ese fuera su negocio principal. Lo analizamos mucho internamente y llegamos a la conclusión que era mejor un ente independiente de dedicación, digamos, exclusiva a ese tema, porque el coordinador eléctrico tiene muchas ventajas, le da mucha confianza a todos los actores, tiene independencia, pero sus habilidades y sus conocimientos, su expertise, no está necesariamente en el manejo de información, de bases de datos, de resguardo de esa información, etcétera, etcétera. Y además se requiere
cierta distancia, cierta independencia entre el Estado, que va a tener que fiscalizar a ese ente, y ese ente fiscalizado para efectos de poder, de que la rendición de cuentas, los chequeos y los contrapesos sanos que tienen que existir funcionen bien, y en la experiencia internacional creemos que eso funciona mejor con un ente independiente. Pero esto obviamente va a ser uno de los capítulos en los que va a ser importante la tramitación, oír la opinión de distintos expertos y repasar juntos los costos y los beneficios que tiene cada una de las alternativas. Pero ese es en esencia, diputado, el rol del gestor de información. No sé si el diputado Vidal quiere agregar algo, consultas. Seguiré haciendo preguntas en todas las sesiones que vienen. No, por ahora está bien. Mire, yo lo que propongo es que, bueno, si ya está resuelto que van a ser 3 proyectos, entonces desde ya pedirle a los diputados y diputadas que me hagan llegar la lista de invitados para comenzar la próxima semana ya con las audiencias. Por lo tanto, voy a dar plazo hasta el día viernes a las 12 del día para que nosotros podamos tener tiempo para poder hacer la invitación para la próxima semana. Diputado Vidal. A mí me gustaría poder conocer el proyecto una vez ingresado, porque eso también nos va a dar el tenor por los ámbitos que se toquen y por la complejidad del proyecto, de los tipos de invitados, porque uno naturalmente podría pensar en nuestros invitados tradicionales como el profesor Verdejo y otras personas que son expertos que sin lugar a dudas van a tener que estar en la tramitación, pero a lo mejor por la especificidad de algunos temas que vengan puede ser necesario incorporar a otros invitados. Entonces pediría, presidente, si pudiera considerarse 2 plazos, quizá un plazo para una visión más general del proyecto de aquí al viernes, una vez que conozcamos en el ingreso, para una primera barrida de invitados, pero igual pediría dejar abierto un plazo más largo para ir incorporando invitados a medida que vayamos descubriendo más detalles del proyecto. Yo la verdad es que, a propósito de lo que dice usted, diputado Vidal, pensé que esta semana se iba a hacer el ingreso formal del proyecto de ley, pero si no es así, la verdad es que yo mejor no fijaría plazo para audiencias mientras no tengamos, ¿no es cierto?, claridad de la estructura del proyecto. Por lo tanto, si el ministerio no tiene resuelto eso aún, la verdad es que me retiro lo dicho y quedo a la espera entonces del ingreso del proyecto de ley. Presidenta, yo creo que tiene sentido eso. La pelota ya en cancha nuestra, estamos a la espera de un par de firmas. El proyecto está listo, pero tenemos que terminar ese trámite. Y lo que uno puede hacer igual en honor a ir avanzando es empezar a formular el listado de potenciales invitados, pero cursar esa invitación una vez que yo haya tenido ocasión de mirar el proyecto. Sí, estoy de acuerdo con eso, me parece razonable. Y nosotros vamos a tratar de acelerar ese proceso. Quedamos entonces a la espera. Sí, no sé si me permite que hablemos un minuto de la tarifa especial de leña, si quiere, ¿no? Sí, y ojalá que también nos aclare, porque también fue una noticia que nos dejó un poco plop de ahora sí no cobrar la hora. Mandaron el archivo, José Luis. La hora invierno. Claro. El límite de invierno. Quizás, Presidenta, dos cosas que son, bueno, si tenéis presentación, pero yo creo que lo podemos explicar así. Okay. 2 cosas, Presidenta, que hemos hecho la última semana y que son muy positivas para la gente, creemos. La primera es que, tal como habíamos conversado en algunas ocasiones, y como habíamos hecho en los meses de abril y mayo, liberamos también para los meses de agosto y septiembre la medición de las horas punta en el sistema eléctrico nacional, ¿no? Esto lo hemos conversado en detalle en otras ocasiones, pero lo liberamos nuevamente en agosto y septiembre. Creemos que esto es un alivio importante para las pymes, para las empresas, que les permite, cuando las horas punta se miden, las compañías tratan de no consumir electricidad en esas horas, entonces muchas veces tienen que parar sus operaciones. Y eso, sumado a las cuarentenas, los toques de queda, hacía muy difícil a veces organizar los turnos de trabajo. Y al liberarlos se les da más flexibilidad, lo que es importante en la recuperación económica y en fomentar ir reactivando la economía y la protección del empleo, desde luego. Y además, en las familias, eso significa que en los meses de agosto y septiembre no se va a cobrar la tarifa adicional de invierno, que es un alivio también a las personas que están en la casa. Así que eso está funcionando bien, lo estamos monitoreando y
y en general debiéramos tener holgura porque la demanda algo ha caído en las últimas semanas a raíz de la pandemia para dejarnos espacio para poder hacer eso. Y otra cosa que anunciamos recién ayer, porque esto de las horas punta y el horario de invierno, la tarifa adicional de invierno lo anunciamos la semana pasada, hace unos 10 días. Una cosa que anunciamos ayer es una tarifa especial para calefacción. La ley eléctrica tiene un artículo, que es el artículo 148, que permite que las generadoras puedan ofrecer descuentos especiales para aumentos o reducciones, en este caso aumentos de consumo de los clientes regulados, ¿sí? Entonces, la leña y la contaminación que genera, sobre todo cuando es leña húmeda, es uno de los problemas ambientales probablemente más graves que tenemos en el país, sobre todo entre la zona de O'Higgins y Aysén. Ahí viven un tercio de la población del país, más de 2 millones de familias que usan la leña predominantemente como fuente de calefacción, y sabemos las consecuencias que genera la contaminación por leña, muchos problemas en la salud de las personas, sobre todo los más niños, los adultos mayores, las personas que tienen enfermedades cardiorrespiratorias. Entonces, la estimación que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, Presidenta, entre paréntesis, es que más de 2.000 personas mueren prematuramente en Chile como consecuencia de la contaminación de material particulado 2,5 que genera la leña. Entonces es un problema ambiental muy grave y de salud. Entonces, lo que logramos con esta tarifa especial, recibimos de hecho las ofertas de las compañías para esos aumentos de consumo el día viernes, es que en estas 10 comunas las familias debieran poder calefaccionar sus hogares con electricidad a un costo que nosotros estimamos es equivalente al costo que tiene calefaccionarlas con leña, ¿no? Y eso le va a permitir a la familia ir gradualmente dejando atrás la leña, calefaccionándose con electricidad. Esto lo estamos complementando con 2 programas adicionales del Estado. Uno es el recambio de calefactores que tiene el Ministerio de Medio Ambiente en las comunas que tienen planes de descontaminación ambiental, porque la tarifa especial lo que permite es calefaccionar, pagar una cuenta de la electricidad especial para calefacción que es barata y que es más o menos equivalente a la leña, como he dicho, pero hay que hacer el recambio del artefacto. Y este plan de medio ambiente permite subsidiar el recambio de los calefactores a calefactores eléctricos. Y además con un programa del Ministerio de Vivienda que ofrece aislamiento térmico de viviendas, que también es muy importante en la zona centro-sur para que el uso de la energía sea eficiente. Así que esto lo lanzamos en 10 comunas, que son Rancagua, Machalí, Chillán, Chillán Viejo, Los Ángeles, Temuco, Padre Las Casas, Osorno, Coyhaique y Puerto Aysén. Ya está vigente desde hoy día y lo estamos difundiendo. Creemos que va a ser una muy buena solución al problema de la contaminación por leña. Eso es en resumen, Presidenta. Gracias, ministro.